más de una semana de movilización, los camioneros llegaron a un acuerdo con el gobierno y la CPC para deponer la movilización, un paro que afectó a gran parte de las carreteras de nuestro país y que tenía como principales consignas mejorar la seguridad de las rutas y disminuir los valores de los combustibles. Vamos a hablar de lo que ocurrió con este paro de los camioneros con el diputado Juan Irarrázaval, integrante de la Comisión de Transportes de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola Gabriela, bien, muchas gracias por la invitación sobre todo. Gracias, diputado. Bueno, a grandes rasgos, en relación al acuerdo, al último que se llegó durante la jornada de este día lunes, además del que se había llegado durante el fin de semana, se habla de un acuerdo tripartito donde el MEPCO continuará su vigencia mediante el reseteo límite establecido por la ley con un nuevo umbral de $1.500 millones que será incluido en la ley de presupuesto 2023, que de hecho está ya en el último trámite en el Congreso. Se enviará un proyecto de ley para mantener sin cambio el precio del diésel por un plazo máximo de 120 días a través de un mecanismo transitorio que irá dentro del MEPCO. Eso a grandes rasgos, en relación a lo que se consiguió frente a esta movilización, pero yo le quería preguntar, diputado, su opinión frente a lo que ocurrió durante estos últimos días en el país. A ver, efectivamente estamos viviendo una crisis de seguridad y que también es un aliciente para la crisis de transporte, porque efectivamente aquí uno podría decir que está la tormenta perfecta. Inseguridad y por otro lado los costos de inflación que en este ámbito en particular afecta gravemente, ya sabemos, por los precios del petróleo. Hace rato ya una de las primeras cosas que me tocó a mí votar en la sala fue de hecho las modificaciones al MEPCO a principios de año y ahí ya estábamos, había una opinión bastante generalizada, no sé si mayoritaria, de que el MEPCO quizás está un poco obsoleto y de hecho el gobierno en algún momento estaba abierto ahí a revisarlo en su funcionamiento. Y hoy día creo que las medidas que se han tomado al respecto vuelven a poner sobre el tapete ese tema de cómo efectivamente regulamos el precio de los combustibles en nuestro país, porque hay que tomar medidas más allá de estas medidas parche de que primero, bueno, eran por un par de meses, después fueron negociando que fueran más, hoy día creo que llegaron a un acuerdo que se fijaran precios por 6 meses, pero eso no está bien a la larga. Yo creo que si pudiéramos tomar medidas más de fondo, efectivamente, parte del problema se podría zanjar de manera permanente para tranquilidad de los mismos transportistas. Y no solamente los transportistas, porque este acuerdo, el último que mencionó usted, efectivamente es con transportistas de carga, con las asociaciones que estaban, digamos, hasta el último peleándola, pero el acuerdo anterior, que creo que fue del 21 de noviembre, también lo firmaron transportistas de pasajeros. Y yo me quiero detener en ese punto en particular, fíjese, porque los transportistas de carga tienen la posibilidad de eximirse del impuesto específico de los combustibles hasta un porcentaje. En cambio, el transporte de pasajeros, que hoy día también está en crisis y por muchas razones, porque en la pandemia los conductores se tuvieron que reinventar, porque hoy día es inseguro trabajar en las micros, algunos le quemaron sus micros, sobre todo en sectores rurales, interurbanos, etcétera. Obviamente también considerando los precios del petróleo. El transporte de pasajeros está viviendo también una crisis muy aguda. Yo represento a sectores rurales. Y es muy importante el acuerdo que se llegó, en el primer acuerdo que hago mención, porque ahí el gobierno firmó un compromiso de ampliar el beneficio de exención del impuesto específico también al transporte pasajero, ¿ya? Entonces es una señal bien importante porque a pesar de que yo soy oposición, digamos, reconozco en esto el gobierno, es una señal importante de avanzar un poco a promover el transporte público de una manera permanente, con esta exención, que va a permitir de manera inmediata bajar, por ejemplo, las tarifas, y por otro lado, también hacer un poquito de justicia, porque el transporte de pasajeros estaba quedando fuera cuando transporta personas y son mucho más importantes que las cargas, que es cierto, mueven la economía y también dan trabajo a las familias, pero hoy día no estaban siendo considerados. Entonces, ahí yo creo que puede haber un cambio de paradigma importante porque eventualmente nos vamos a encaminar a una solución más definitiva, porque al final gran parte de estos problemas, el MEPCO, etcétera, tiene que ver con la hiperregulación de ciertas cuestiones y si logramos dar una exención permanente,
digamos, en que el Estado permita que se abaraten los costos en estas industrias, ¿cierto? El transporte pasajero y el transporte de carga, vamos a dar libertad para ejercer esas labores. Diputado, cuando usted habla de una solución quizás más permanente al tema de los combustibles, beneficiando así a transportistas de carga, a transportistas de pasajeros, y por qué no decirlo, ¿no? A la gente común y corriente que también sufre las alzas del combustible semana a semana, etcétera. ¿Cuál cree usted que puede ser una solución más definitiva? Algunos plantean la eliminación, por ejemplo, del impuesto específico a los combustibles, y así quizás esto podría rebajarse en forma inmediata. ¿Cómo lo ve ustedes? Bueno, hace poco también vivimos las protestas del movimiento No Más TAC, los tuvimos la semana pasada en la Comisión de Transporte. Que se suma, disculpa, también a ese otro problema que también asumen algunos transportistas y la gente que transita por las carreteras. Exacto. Y ahí una de sus banderas de lucha es precisamente el problema del alza del impuesto específico, del alza de los combustibles, y que, a mi entender, en otra lucha histórica, ¿cierto?, que es la eliminación del impuesto a los combustibles, se podría dar un paso importante. Ahora, eso, claro, son palabras mayores, porque es difícil, sobre todo este gobierno que le gustan los impuestos, ya lo vemos en la reforma tributaria que han presentado, es difícil que eso se exima de manera total. Pero sí, por eso reconozco el avance en la voluntad que manifestaron en ese acuerdo que firmaron ante todo Chile de ampliar la exención también al transporte pasajero. Diputado, el otro punto, ¿no?, que reclamaban los camioneros frente a esta movilización tiene que ver con materias de seguridad, ¿no? Lo que ocurre en las carreteras, lo que ocurre con sus cargas, con su misma integridad. ¿Usted cree que eso se abordó dentro de la solución que se entrega? ¿Cómo ve usted aquello cuando en la zona sur, sobre todo de nuestro país, seguimos teniendo problemas en la ruta? Sí, se abordó con algunas cuestiones quizás concretas, pero también bastante insuficientes. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno entiende, los camioneros entienden y nosotros entendemos que esta cuestión, la crisis de seguridad, no la vamos a solucionar de la noche a la mañana, y de hecho hay una mesa de trabajo que planteó la ministra del Interior que, bueno, andará a su ritmo, pero por lo menos estamos tratando ahí de aportar, ¿ya? Porque efectivamente lo que se requiere ahí son temas mucho más de fondo, en materia de inmigración, en materia de respaldo institucional a carabineros, en materia de aumento de penas, en materia de herramientas para la persecución penal, etcétera. Entonces, yo me imagino que no es que se hayan contentado con construir, digamos, algunas zonas de seguridad, con los patrullajes en carretera, etcétera, sino que también estamos todos, Chile, esperando. Y ahí sí que esta cuestión es súper transversal para todo tipo de transportistas y para todo tipo de ciudadanos, ¿cierto? Todo tipo de oficios, digo. Estamos esperando una agenda de seguridad contundente por parte del gobierno, bueno, y que en la Cámara se le dé la urgencia que corresponde, porque a veces se dan urgencia a otras cosas que por lo mismo van en desmedro de las cosas que clama hoy día la ciudadanía. Diputado, y en relación a las consecuencias de este paro de camioneros, ¿no? Muchos se quejaban primero de que las rutas estaban parcialmente cortadas, de que se impedía el libre tránsito, bueno, ni que decir los exportadores de fruta principalmente, por eso también vimos a la CPC metida en esta negociación. ¿Qué le pasa a usted con eso? Con las consecuencias de esta movilización para el mundo empresarial, de las exportaciones, para el ciudadano a pie que quizás vio entorpeció su paso, incluso se habló de que algunos vehículos de emergencia tuvieron ciertas complicaciones. Bueno, aquí en la ruta a Valparaíso lo vivimos todos los días que nos tocó venir acá. Ahora, lo verdaderamente lamentable es que se tenga que llegar a este punto para que efectivamente la ciudadanía sea escuchada, ¿no? Porque hoy día la inflación todos la conocemos, los problemas de seguridad todos lo conocemos, y en parte gran parte de las soluciones que se firmaron, ¿cierto?, son mesas de trabajo. Entonces, tampoco a veces que sean muy concretas. Por eso es que yo digo que falta voluntad del gobierno para de manera concreta avanzar en estos temas. Ahora, las cosas ya pasaron, efectivamente yo creo que en algunos casos se les pasó la mano. Nosotros, por lo menos desde mi bancada, la bancada republicana, nunca vamos a respaldar ningún hecho de violencia, ni desde el Baila Pasa, ni cuando se increpó a algunos
parlamentarios por el tema constitucional, ni ahora tampoco. ¿Ah? Pero sí entendemos que hay rabia de la ciudadanía porque hoy día hay miedo y la gente está tratando de defenderse como puede porque siente que no hay Estado de Derecho, no hay apoyo por parte del gobierno y por lo tanto, bueno, hoy día se ha abierto la puerta para poder ir solucionando estos temas. Ahora, efectivamente, se pagaron costos a nivel de exportación y esos costos al final los pagamos todos los chilenos porque inciden en materias de empleo, en materia de libertades públicas, etcétera. Pero por lo mismo es urgente en avanzar en medidas concretas y eso es lo que está ahí pendiente y si el gobierno no se pone las pilas, efectivamente le va a explotar esta crisis, digamos, por otro lado. Esperamos que se haga cargo de la situación. Diputado, finalmente, y en relación a lo que pueda seguir ocurriendo, como usted lo planteaba, ¿no? Esto de que están esperando una agenda de seguridad para enfrentar este y otros problemas que tienen que ver con la seguridad en el país. Muy cortito, quizá no escapamos del tema original, pero ¿qué espera usted? Porque se habla ya de que las distintas bancadas entregaron propuestas para darle prioridad a ciertos proyectos que ya están presentados en la Cámara y que tengan mayor agilidad. El presidente Vlado Mirosevic decía, no me importa de qué bancada sean, pero que si sirven para enfrentar este tema, que se haga con la mayor celeridad. ¿Cómo ve usted eso? Bien, efectivamente ayer en la prensa vimos un anuncio de un acuerdo que no era propiamente tal, ¿eh? Y por eso es que hubo ruido, porque en la misma entrevista el presidente Vlado Mirosevic, el presidente de la Cámara, decía que quería que sea uno de los sellos, entonces, uno de los sellos de su gestión. Entonces, venderlo de esa manera, digamos, como algo de lo que estamos tratando de ponernos todos de acuerdo como algo de él, es algo que no aportó a la causa. Ahora, entiendo que esa situación se aclaró, hubo reunión de comité ayer y efectivamente se van a priorizar 30 proyectos, entiendo, en varias tandas, entre esos uno que presenté yo, que tiene que ver con darle una especie de fuero a Carabineros cuando se le busca procesar por actuaciones bajo en el ejercicio de sus funciones, ¿ya? Para que no se sientan desprotegidos, efectivamente no estén a merced a veces de jueces y de fiscales que no tienen un criterio muy pro carabinero, debemos decirlo así de frente. Entonces, que tengan un fuero como el que tenemos los parlamentarios para que ellos puedan ejercer su labor de seguridad mucho más tranquilo. Así que ahí hay varias cosas sobre la mesa en las que se tiene que ir avanzando. Los políticos no se pueden escapar ya de este tema, ni el gobierno ni el Congreso, porque la gente lo está exigiendo por todos lados, así que es deber de nosotros avanzar en ese tema. Muy bien, pues diputado Juan Irarrázaval, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien. Muchas gracias a usted, igual, nos vemos. Gracias. Era el diputado Juan Irarrázaval, integrante de la Comisión de Transporte, hablando entonces de este acuerdo entre el gobierno y los camioneros para el fin de la movilización.